los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Una vez más, para servirle, les felicito a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Quiero felicitarles por designar un tiempo de estudio de la palabra de Dios, por preocuparse por su vida espiritual. Realmente este tiempo es una inversión a donde lo usamos para poder tomar ese alimento espiritual y poder crecer. Es importante que debemos de tomar decisiones en nuestra vida que abunden en favor de nosotros mismos. Y por eso les quiero felicitar, porque el estar asignando un tiempo para ver este video o para asistir a las reuniones es realmente porque usted se ocupa de su vida espiritual. Y felicidades, felicidades. Hoy nos toca ver un tema que se llama Preparando el terreno. Vamos a hablar de algunos sucesos en el ministerio de Jesús, tales como la entrada triunfal a Jerusalén, y luego vamos a ver acerca también de cómo Él purificó el templo, de su entrada en el templo, y esos eventos que realmente marcan la vida de Jesucristo. Entonces vamos a estar tocando estos temas porque al llegar a las parábolas nosotros vamos a ver que todo eso, esas enseñanzas que Jesús dio, fue porque antes hubo unos eventos que nos sirven para preparar el terreno. Yo le decía que quería ponerle este tema, el labrador, porque el labrador es aquel que labra, que afloja la tierra, aquel que prepara la tierra para que después venga la semilla. Y las semillas son esas parábolas, esa palabra de Dios que encierran misterios profundos que había que estudiarlos a cabalidad para poder entenderlos. Y entonces, por eso esto le llamo preparando el terreno, o un labrador. El labrador es aquel que, les digo, afloja la tierra, lo prepara para que en el tiempo propicio se siembra la semilla. Y creo que eso es lo que estaba haciendo Jesús, preparando la tierra. Aquí vamos a ver en Mateo 21, por favor, quiero que vaya Mateo 21, en el versículo 1 en adelante. Vamos a ver que Jesús dice la palabra de Dios en Mateo 21, del 1 en adelante. Quiero que lo vea. Dice la palabra de Dios así, para la gloria del Señor Jesucristo. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella. Desatadle y traédmelos. Y si alguien os dijere, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Muy bien, vamos a estar viendo esta porción, algunos otros textos de cuando Jesús entra a Jerusalén. Dice el versículo 1, dice: cuando se acercaron a Jerusalén. Se habían acercado porque realmente él 6 días antes había estado en Betania. Betania, ¿en dónde había estado Jesús? En la casa de sus amigos, amigos que siempre constantemente lo alojaban en su casa. En este caso hablamos de Marta, de María, de Lázaro. De esa familia eran amigos de Jesús, que él, cuando
iba a Jerusalén, él se hospedaba en la casa de ellos, dado a que Betania estaba cerca de Jerusalén relativamente. Y además, recuerden que Jesús había resucitado a Lázaro después de 4 días de muerto. Y entonces esta familia pues gozosamente los recibía en su casa. Después se acercaba la fecha de la fiesta de las Pascuas. Bueno, hago un paréntesis aquí, que acuérdense que cuando estuvo Jesús en la casa de esta familia, vino una mujer pecadora y le ungió los pies a Jesús y dijo: para mi sepultura me has ungido. O sea, él estaba prediciendo que había de morir. Y entonces él estaba preparándose para ir a Jerusalén porque se acercaba la fiesta de la Pascua. Entonces, en esa fiesta, la gente de todo los judíos que habitaban en diferentes partes del mundo solían concentrarse en Jerusalén, dado que era un mandato de Dios, era una fiesta. La Pascua era una fiesta que tenían que celebrar los judíos año con año, año con año. Donde quiera que estuvieran, tenían que viajar a Jerusalén. Entonces, por eso dice aquí que Jesús también, él se acercó a Jerusalén no para celebrar la Pascua, sino para cumplir la Pascua, que son cosas muy diferentes. La gente en general iba a celebrar la Pascua, iban a hacer una fiesta, pero Jesucristo no iba solamente para celebrar la Pascua, iba a cumplir la Pascua. Quiero que tomen muy en cuenta esto. Entonces, cuando él llega a un lugar que se llama Betfagé, que está en Monte de los Olivos, es una aldea que está muy cerca de Jerusalén, él toma a sus discípulos, a 2 de sus discípulos, dice la palabra, y que los envió diciéndoles: id a la aldea que está frente a vosotros, y luego hallaréis a una asna atada a un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Traédmelos, dice, perdón. Y si alguien os dijere, decid, el Señor lo necesita. El Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso. Y yo quiero que vean ustedes esto. Tu rey viene manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carne. Tu rey viene manso. Quiero que recuerde esto, porque Jesucristo mandó a traer al asna y al pollino para que él montase el pollino. El pollino era un animal nuevo que nunca nadie lo había montado, y dice la palabra que los discípulos pusieron sobre él sus mantos, y entonces él se sentó encima de ese pollino. Y quiero que subraye en su Biblia la palabra manso. Jesucristo en este momento era ese hombre que iba a celebrar la Pascua, que iba a cumplir la Pascua, pero para cumplir la Pascua él tenía que ser ese cordero pascual. Por lo tanto iba a entrar manso, humilde, sentado sobre un pollino. Y entonces la palabra nos enseña que los judíos no esperaban eso. Ellos esperaban un Mesías muy diferente, un Mesías conquistador, un Mesías que peleara, un Mesías que conquistara, que gobernara, que triunfara, avasallara. Y eso era lo que realmente habían concebido ellos en la lectura de las palabras, sobre todo lo que son los escribas, los fariseos. Recuerde que los escribas son los que escribían la palabra. Los fariseos eran los que interpretaban la palabra, y los saduceos eran los que hacían crítica de las interpretaciones. Entonces esos grupos conocían la palabra y ellos tenían la expectativa de que, estábamos bajo el imperio romano, subyugados por el imperio romano,
pero estamos esperando al Mesías porque hay una promesa de Dios que vendrá el Mesías a libertarnos y entonces nuestra nación será grande, será cabeza, estará por encima de todos y nos vengaremos de ese imperio que nos está subyugando. Entonces, esa expectativa que ellos tenían del Mesías dista mucho de lo que ahora aquel que se presentaba como el Mesías resulta que viene en un asna. No es ese rey avasallador, conquistador que viene a gobernar. Lo ven y ¿cómo? Y para acabar, mucha gente le acompañaba. El versículo 8 dice la palabra de Dios, dice, y la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿De dónde salió toda esta multitud numerosa? Bueno, hay dos cosas que quiero que tengan en cuenta en esta situación. Para empezar, en ese camino iba gente que venía de diferentes partes del mundo a celebrar la Pascua. Y de Jesús se sabía, se oía, se había corrido la noticia de lo que había hecho, de los milagros, y muy en particular un milagro que quiero que lo tome en cuenta. Venía de la casa de Marta y de María, y venía de Lázaro, y Lázaro venía con él. Entonces la gente tenía mucha expectativa de lo que era Jesús, porque se había oído de ese hombre que había resucitado a Lázaro después de 4 días de muerto. Y entonces es por eso que la gente venía a ver quién es ese Jesús. ¿Quién es ese Jesús que resucitó a Lázaro y que estaba 4 días muerto? Entonces, la gente por curiosidad viene, y los otros que vienen a celebrar la Pascua, se junta una gran multitud. El problema no era eso, sino el problema es lo que empieza a clamar esa multitud. Porque mire, dice la palabra de Dios en el versículo 9, dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás, o sea, era una multitud. Aquellos que querían ver a Juan, aquellos que venían a celebrar la Pascua. Pero dice la palabra de Dios que esa gran multitud, porque así dice la palabra, una multitud muy numerosa, dice que extendían sus mantos, bueno, empezó a gritar, dice, Hosana al Hijo de David. Y para nosotros quizás no diga mucho esto de Hosana al Hijo de David, pero para el judío que escudriñaba la palabra, para los escribas, fariseos y saduceos, ellos sabían que el que venía, o la promesa que había en las escrituras, es que había de venir un hijo de David que iba a heredar su trono y que ese trono iba a ser eterno y que ese iba a ser el Mesías, el Cristo, el que había de libertar al pueblo de Israel. Y ellos estaban esperando eso porque ellos sabían las escrituras. Entonces, por eso es que la gente empieza a clamar, Hosana al Hijo de David. Bendito, dice, el que viene en el nombre del Señor. Y otra vez, Hosana en las alturas. Estas arengas, esta aclamación que hacía el pueblo, resulta que estaban proclamando que Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el Salvador para el pueblo. Entonces ellos dijeron, pero caray, qué contraste. Nosotros esperamos a un hombre que venga en caballo, que venga con un ejército a libertarnos. Y este que se dice ser el Cristo, que la gente lo aclama, resulta que viene en un pollino, viene en un asna. No puede ser. Y entonces ellos empiezan a tener una lucha por la concepción que ellos tienen de las escrituras, de lo que Dios había dicho, y por lo que están viendo sus ojos. Entonces, hay esa lucha. Dice que cuando entró Jesús a Jerusalén, dice el versículo 10, dice, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Y cómo no se iban a preguntar eso? Si, a ver, ¿qué es lo que dice la escritura? Que va a venir alguien que nos va a libertar, que va a venir alguien que viene a librarnos de la opresión, de la cautividad, que viene a hacernos libres. Y resulta que este que dice ser el Cristo viene en un pollino, pues como que no. Y eso
Eso fue lo que ellos empezaron a preguntar. ¿Quién es este? Y la gente, la misma gente, empezó a contestar y decía, este es Jesús el profeta. Otro título más con respecto al Mesías. Este es el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces escuchen bien, el hijo de David, el que se iba a sentar en el trono, y luego dice, el bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, pero también dicen, este es el profeta de Nazaret. Y eso irritó realmente a los escribas, a los fariseos y a los saduceos, porque era muy contrario a lo que decían las escrituras. Sin embargo, ellos no tomaron en cuenta que la misma palabra de Dios en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, yo quiero que veamos en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice así, yo quiero que vean Zacarías 9:9, dice, alégrate, no dice aírate, sino dice, alégrate mucho, hija de Sión. ¿Qué contrariedad estaban sufriendo los judíos? Porque ellos, en lugar de alegrarse, ellos estaban airándose, enojándose, porque sus ojos veían todo lo contrario de sus expectativas que ellos se habían formado con respecto a lo que Dios había prometido. Aquí la palabra está muy claro, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, que es lo que estaban haciendo el pueblo, clamando, aclamando, aclamando, diciendo, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es lo que estaban haciendo, alegrándose, dando voces de júbilos. Hija de Jerusalén, dice, he aquí tu rey, fíjense, he aquí tu rey vendrá a ti, justo. Escuchen bien esto. Justo, salvador, pero también dice humilde. Y en donde acabamos de leer el libro del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 9, dice manso, humilde. Dice aquí también, dice humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de un asno. Y ahí está claro la visión, la imagen de lo que este texto está diciendo. Estaba profetizado de lo que había de pasar. Y sin embargo, Jerusalén no sabía quién era. Dice, ¿quién es este? Algunos decían, es que es el profeta, es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Sin embargo, la palabra estaba hablando que precisamente él era el rey de la hija de Sión. Pero ese rey venía manso, humilde, venía a salvar, venía a dar su vida. No venía a conquistar, no venía a pelear con los pueblos, con las naciones. Él venía a dar su vida por el mundo, a mostrar su amor por todos. Se confundieron los judíos. Se confundió el pueblo de Jerusalén. Ellos estaban esperando a alguien que trajera una espada, que trajera un ejército, viniera a conquistar, a derramar sangre, a liberarlos de esa cautividad que ellos tenían, de esa opresión, de ese yugo que tenía el Imperio Romano sobre ellos. Equivocación, equivocación. Fue una mala interpretación de las Escrituras. Aquí está muy claro que ese rey de Israel vendría montado en un pollino de asna. Así que, hermanos, yo les invito a que meditemos, porque nosotros a veces no creemos en ese rey, en ese salvador. Y tenemos que tomar una decisión y entregar nuestra vida a aquel que amó al mundo, aquel que vino y dio su vida por él. Porque mire, no nos vaya a pasar como los judíos, que leyendo las Escrituras nos confundamos y estemos esperando a alguien que venga solamente a darnos bienes materiales, que venga a librarnos de nuestras deudas, Sí, todo eso lo puede hacer. Pero ¿sabe cuál es lo más importante? La salvación. Dice que Él trajo salvación. Dice, Él es justo y salvador. Él es justo y salvador. El centro de todo es la salvación. Más importante que las cosas materiales que podamos tener o hacer en esta vida, la salvación de nuestra alma. ¿Y qué quiero decir?
que la Biblia narra cuando Jesucristo va a venir, así como lo esperaban los judíos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, vamos a leer el versículo, si es posible que vean sus escrituras, por favor, quiero que me siga, Apocalipsis 19, 11. Quiero que lo vea, dice, vean lo que el apóstol Juan vio de el mismo Jesús, pero ya en su segunda venida. Los judíos estaban esperándolo, así como lo ve Juan, en su primera venida. Se equivocaron. Jesús va a venir como ellos lo esperaban, pero va a ser su segunda venida. Mira lo que dice aquí. Quiero que vea, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Dice, aquí ya no era un pollín, un asna, no, dice aquí, dice, era un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero, dice, y con justicia juzgaba y peleaba. Él es el fiel y verdadero, Él es la verdad. Dice 12, dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se acuerda usted de San Juan 1:1? Cuando dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. Y aquel Verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo de Dios, Jesucristo. Ese es el que venía ahora, pero venía en un caballo, no en un pollino. Y no venía a traer paz como la primera vez, que vino a salvar al mundo, vino humildemente, vino a morir como un cordero, dice la palabra de Dios, que en el libro de Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Esa palabra se cumplió en su primera venida. Pero ahora más estamos viendo en el libro de Apocalipsis que hay una segunda venida donde Cristo va a venir. Pero ahí ya no viene manso y humilde, ahora viene en un corcel, en un caballo, con espada. Dice, yo quiero que vea el versículo 15, por favor. Versículo 15, dice, de su boca, dice, salía una espada aguda para herir. Cheque esto, porque va a haber un día en que aquellos que menospreciaron a ese cordero, a ese rey humilde que venía en un pollino, aquellos que lo tienen en poco, un día van a ser juzgados. Dice de su boca salía una espada aguda para herir con ellos las naciones y él les regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Hay un contraste enorme entre lo uno y el otro. Cuando Cristo vino a este mundo y estaba entrando en Jerusalén como el rey, pero manso, humilde, porque él iba a cumplir la Pascua. Él no fue a celebrar la Pascua, él fue a cumplir la Pascua. Él era el Cordero Pascual que iba a morir por la humanidad, para llevar nuestras enfermedades, nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz. Para eso Él fue como el Cordero. Pero el pueblo le aclamaba, entró triunfante. ¿Sabe qué pasó con eso? Lo mismo que hoy sucede cuando a algunas personas se les habla de Cristo, se airan, se enojan, les molesta. Eso es lo que le pasó a los judíos, porque tienen una perspectiva a veces muy diferente de lo que Dios dice. A veces la religión encausa otras cosas. Y eso pasó con los judíos, pero quiera Dios que no te pase a ti. Tú que me oyes, quiera Dios que no te pase a ti. Quiera Dios que Dios toque tu corazón por medio de su Espíritu Santo y puedas tener un discernimiento, un entendimiento de que el Cordero vino a morir por nuestros pecados y que es necesario tomar decisión de aceptarlo en nuestros corazones para salvación. Yo no quiero que te enfrentes en algún momento a Jesucristo, el que viene en un corcel, al que viene con una espada, con una vara de hierro, dice, para herir a las naciones. Quiero que conozcas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a ese Cristo que vino a morir como un cordero por nosotros.
ve su gran amor. Le airó a los religiosos de su tiempo. Le airó, eso les molestó. Pero aquí nosotros decidimos, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Porque en esta segunda venida, Jesucristo viene a hacer justicia, viene a pedir cuentas, viene a pelear, porque dice la palabra ahí en el versículo 14, dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. Un ejército es para pelear, un ejército es para combatir, traen armas. En esa segunda venida no viene con amor. El amor está en este tiempo. El amor empezó desde que él entró a Jerusalén. Él hasta lloró cuando vio a Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, si tan solo hubieras entendido tu tiempo, el tiempo de tu visitación. Y él lloró, dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y no quisiste, no entendiste. No entendiste tu tiempo, el tiempo de tu visitación. Quiera Dios que tú que me estás escuchando, tú que estás viendo este video, quiera Dios que tú entiendas tu tiempo, que este es el tiempo que tomes la decisión de abrirle tu corazón a Jesucristo y entregarle tu vida, que conozcas al Cordero manso y humilde, aquel Cristo que entró montado en un pollino y no al que viene en un corcel. Porque un día cualquiera de los dos los vamos a enfrentar, cualquiera de los dos vamos a conocerlos. Pero qué bendición es si tú tomas la decisión en tu corazón de entregarle tu vida a Jesús en este tiempo. Porque escatológicamente Cristo va a venir y va a pedir cuentas, va a hacer justicia, va a pedir cuentas, va a pelear. Los ejércitos celestiales vienen con él, montado en un caballo, y su ejército también montado en caballo, con espada, dice el versículo 15 muy claramente, dice, con una espada aguda, para herir. La espada no es, ahora en este tiempo hay una espada que se usa para sanar. Dice, la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y separa los pensamientos, las intenciones del corazón y penetra hasta los tuétanos. Pero esa palabra ahora es como una medicina que entra hasta lo más profundo. Pero en aquel entonces es para herir. Dice así muy claramente aquí la palabra, para herir con ella a las naciones. Y luego dice, y la regirá con vara de hierro. Nosotros decidimos qué queremos. ¿Espada y vara? ¿O queremos ese amor, esa cobertura que Dios nos da a través de su sacrificio que hizo en la cruz? Nosotros tenemos que tomar decisión, o lo aceptamos o lo rechazamos, o creemos o nos rebelamos a su voluntad. No nos adaptemos a este mundo, no sigamos las corrientes filosóficas de este mundo, que hombres creyéndose sabios se han hecho necios y han negado la existencia de Dios cuando toda la creación habla de Dios. Cristo es verdad. Cristo nos ama, manifestó su amor. Así que yo les invito a que mediten en esto. Quiero que vaya al libro de Isaías, Isaías capítulo 9. Quiero que tome en cuenta esto, medite. Quiero que leamos este texto porque dice aquí, cuando dice la palabra que Jesucristo es nuestro príncipe de paz, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el tiempo. Decide porque Jesucristo, el príncipe de paz, venga a tu vida. Porque también Dios es decir, así como Dios es amor, Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Él un día juzgará a las naciones de toda la maldad. Hoy se podrán reír, hoy podrán criticar, hoy podrán hacer juicios filosóficos. Hoy se pondrán a filosofar y querrán burlarse de él, pero te quiero decir, un día
Jesucristo hará un juicio. Por eso mejor nos es que lo aceptemos como nuestro príncipe de paz, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y la siguiente parte de la escritura ahí donde vamos a ver, porque recuerde, hoy estamos viendo un tema que se llama preparando el terreno. Preparando el terreno. Todo esto que estamos viendo es una preparación. Jesús está labrando la tierra para después venir a sembrar la buena semilla. Las semillas son las parábolas, y hay 3 parábolas en este capítulo 21 y 22. Hay 3 parábolas que al final de sus días habló. Jesús habló mucho tiempo en parábolas. Muchas veces habló en parábolas. Era una forma de contrastar lo que se vivía con lo que es la verdad. Las parábolas encierran mucha sabiduría. Realmente yo diría, nunca podremos arrancar todas las riquezas. Nos vamos a morir y nunca vamos a sacar todas las riquezas que hay en una parábola. Eso es muy profundo realmente, muy profundo. Una parábola que Jesús habló fue sobre la semilla. Sembrar la buena semilla. Pero todo eso nos habló, y quiero que veamos por qué en Mateo 13, hay varias parábolas ahí que Jesús enseñó, pero Jesucristo dice aquí, fíjense, porque yo les digo, está preparando el terreno, está aflojando la tierra para sembrar la semilla, y dice en Mateo 13:34, perdón, Mateo 13:34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando le dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Nada más quiero que vea esto. ¿Por qué Jesucristo hablaba en parábolas? Porque dice que iba a hablar cosas escondidas desde la fundación del mundo, misterios que están ahí en la palabra de Dios. Y por eso Jesucristo enseñó en parábolas. Pero antes de sembrar la buena semilla, las parábolas, aflojó la tierra, preparó el terreno, se hizo un labrador. Y por eso esta entrada de Jerusalén victoriosa, triunfal, está aflojando la tierra y está haciendo que se airen, porque tiene un corazón duro. Los fariseos, los escribas, los saduceos, incluso los sacerdotes, vamos a ver ahorita, tienen un corazón duro, pero Jesús empieza a aflojar la tierra, empieza a romper ese corazón duro. Y ellos se enojan y se airan al escuchar Hosana al Altísimo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Claro que eso les aira, porque a ver, ¿cómo que Él es el Mesías? Porque el pueblo le está dando ese título. Entonces, Jesús, volvamos por favor a Mateo 21, quiero que vaya a Mateo 21 rápidamente, en el versículo 12, vamos a ver que ya entró en Jerusalén entre las arengas, los aplausos, las vivas, entró él a Jerusalén. La gente, dice la palabra que la gente está conmovida, toda la ciudad está conmovida. No solamente entró en Jerusalén, que ya de hecho ya es algo digno de destacarse, pero ahora va a entrar en el templo. Dice la palabra de Dios, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron, yo quiero que vean ustedes esto, dice, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y los principales sacerdotes, quiero que vean, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron.
Vea, la gente sigue aclamando a Jesús. Entró a Jerusalén con aclamación, entró en el templo con aclamación. Los jóvenes, dice la palabra de Dios, que aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, siguen sosteniendo, o Dios sigue manifestándose, que la gente hable que Él es el Mesías, y eso aíra a los fariseos, no solamente a los fariseos, sino que ahora a los sacerdotes. Dice ahí la palabra de Dios, que en el versículo 15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas ya estaban, se añadieron los sacerdotes ahora, y dice, en el versículo 16 le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que amaban perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Quiero que vea usted, hermano. Jesucristo entra en el templo, volca todo lo que tenían los cambistas, todos los que tenían animales, da golpe en el piso con látigo. Todo eso, los otros evangelios lo dice. Hermanos, ¿sabe qué? Eso airó. Y ahora, en todos el evangelio anterior a este evento, solamente se menciona 3 veces los sacerdotes. Pero a partir de aquí cobran una relevancia sumamente importante, a donde ahora buscan matar a Jesús. Se vuelven protagonistas, se unen con los fariseos, los saduceos, los escribas, y todos se unen para querer la muerte de Jesús. La Biblia nos habla de cómo esta gente se airó. Dice la palabra de Dios que dejándolos, viendo esa situación, Jesús, dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania. Se fue a la casa de Lázaro. Y toda la multitud asombrada, porque la multitud quería ver a Lázaro, ese hombre que había estado muerto 4 días. Pero ahora resulta que se va con ellos a su casa, se va con él a su casa. Recuerde que Betania está cerca. Él, cuando venía desde Nazaret, él venía y se quedaba en Betania, en la casa de sus amigos, de Marta, de María, de Lázaro. Y ahora que había entrado y lo habían aclamado la gente, se vuelve nuevamente a Betania, dice la palabra de Dios, ahí muy claramente al 17. Pero luego dice, por la mañana, volviéndose al otro día, volviendo de la ciudad, volviendo de Betania a la ciudad de Jerusalén, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se fue y se secó la higuera. Aquí quiero hacer un paréntesis solamente para hacer realce en esto. Muchos dicen la maldición de la higuera, pero yo quiero decirles, aquí no dijo maldita higuera, sécate, sino solamente dijo nunca jamás nazca de ti fruto. Y eso fue una maldición. Por eso siempre les digo que cuando una persona habla negativamente de otra persona, la está maldiciendo. No importa que no cite la palabra maldito. O también cuando una persona habla bien de una otra persona, lo está bendiciendo sin necesidad de que diga yo te bendigo. ¿Qué te quiero decir? Que tengas cuidado con lo que hablas. Ahora, esto solamente fue un paréntesis, que Jesús habló contra la higuera. Y dice la palabra de Dios, en el versículo 20 dice, viendo estos discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijerais, quítate y échate en el mar, sería hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo lo recibiréis. Y esto nos muestra el arma que Dios nos proveyó en la oración para que nosotros pudiéramos orar para bendecir y para cancelar muchas cosas que suceden en el mundo espiritual. Ok, quiero que vean ustedes el versículo 23. Cuando vino al templo, al otro día, o sea, al siguiente día, vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron. Quiero que vea esta escena.
están los principales sacerdotes, les dije que iba a cobrar relevancia los sacerdotes, Anás, Caifás, todos ellos, los principales, y estaban también los escribas. Dice aquí, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Eso es lo que les molestaba. ¿Qué les molestó a los escribas, los fariseos? Nos quitó toda autoridad. La gente va tras él, la gente lo aclama. Y eso fue lo que les molestó. ¿Quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús, les dijo, antes dice, que le preguntaron mientras enseñaba, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús y les dijo, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan. Fíjense, aquí viene la pregunta de Jesús. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Quiero que vean ustedes, porque estaba muy enardecida los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes que se añadió a este grupo. Y era un momento donde Jesús tenía que hablar, pero tenía que hablar con sabiduría de lo alto, con sabiduría del cielo, y tenía que hacer ver lo que había en el corazón de esos hombres, y tenía que hacérselo ver a la multitud. Cómo veía esa gente a Jesús, y cómo él tenía que hacerlos ver, cómo la gente tenía que darse cuenta lo que había en el corazón de esa gente. Y de ahí vienen las parábolas. Por eso les dije, la parábola es una forma de hablar sabiduría en misterios. Misterios ocultos desde tiempos antiguos que había que enseñarles ahora. Jesucristo está prometido en la palabra de Dios que Dios iba a levantar otro profeta que lo iba a levantar en medio del pueblo de Israel, el cual le hablaría Dios a través de él. Desde Moisés lo dijo en el libro de Deuteronomio, lo dice. Quiero que veamos el libro de Deuteronomio. Permítame tantito. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Quiero que veamos. Vamos a terminar con este texto. Dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Está hablando Moisés, está hablando el pueblo de Israel, está profetizando, dice, que va a levantar Jehová un profeta en medio de ti, dice, en medio de tus hermanos, como yo te levantaré Jehová. A él oiréis, dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo como en este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y aquí es donde yo me pongo a meditar. Porque después de todo esto que aflojó Jesús la tierra, labró la tierra, viene la semilla, vienen las parábolas, viene la palabra de Dios, va a sembrar la preciosa semilla. Esa palabra que viene del cielo, una parábola que encierra muchos misterios. Pasarán años y estaremos escudriñando y nunca descubriremos todos los misterios que encierra esa parábola. Pero yo quiero decirles, un día Dios nos va a pedir cuenta. Dice aquí muy claro, yo le pediré cuenta.
O sea, no es cualquier cosa oír la palabra de Dios, porque Dios va a pedir cuentas. Así que yo le invito, amigo, hermano, que esté atento. No basta con leer la palabra y hacernos presunciones de lo que nosotros creemos. La palabra encierra verdades que tenemos que escudriñar, meditar en ello, lograr tener entendimiento de la voluntad de Dios, porque un día Dios nos pedirá cuentas. Les invito a que nuestra próxima enseñanza se dé cuenta sobre qué es lo que Jesús enseñó o qué es lo que Jesús quiso decir en la parábola de los dos hijos. Esa es mi invitación. Nos vemos hasta la próxima. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Hasta la próxima.